Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca del péndulo cónico. Este es un tema que se puede observar en muchos lados, por ejemplo, en las iglesias católicas que se miran los grandes campanarios. Otra de los lados donde más se observa es en Estados Unidos, donde hacen un juego donde golpean una pelota y esta pues da un movimiento circulares. Eh, Esta es la cuerda suspendida por un objeto. A esto le vamos a llamar longitud. Esta sería la altura que se produce respecto al movimiento y este el radio, ya que cabal de parte del centro hacia los puntos. También se forma un ángulo con la vertical. Si nosotros podemos observar, podemos utilizar la siguiente razón trigonométrica, que tangente de teta es igual al cateto opuesto, que sería radio, partido la hipotenusa, que sería la longitud. Y esta sería una de las ecuaciones que nosotros podemos utilizar para encontrar el ángulo. Ahora, eh, otra de las cosas que podemos hablar acerca de esto, y es algo que hablamos en las curvas Perlate, es que también el tangente del ángulo también es equivalente a la velocidad al cuadrado partido radio por la gravedad. Y eso lo hablamos cuando estábamos precisamente en este momento que hablamos de las curvas Peralte. Ahora, eh, tomando esta idea, pues nosotros podemos, ¿cómo se llama? Hacer una equivalencia entre los dos, ya que tangente del ángulo es igual a tangente del ángulo. Por lo tanto, este tangente del ángulo es R partido L. Perdón, disculpen. El tangente es el radio partido el cateto adyacente, que sería el H. Disculpe, lo había cometido. Había pensado en seno realmente, pero es cateto opuesto, que sería R, dividido cateto adyacente, que es H. Ahora, el tangente de teta que habíamos dicho en este caso, que es velocidad partido radio por gravedad. Podemos despejar de esta ecuación la altura. Eh, en este caso la altura pasaría al otro lado a ser numerador, y este pasaría a multiplicar con el de arriba, y radio por gravedad por radio es gravedad por radio al cuadrado, y la velocidad pasa a dividir. Esta sería una ecuación que podemos utilizar para encontrar la altura. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tener presente algo que habíamos definido también hace poco, que es la velocidad. La velocidad es 2pi por frecuencia por radio. Podemos hacer una sustitución en esto, ya que hemos dicho que altura es igual a gravedad por radio al cuadrado partido la velocidad al cuadrado. Sustituyamos en este caso a que es equivalente la velocidad, que es 2pi por frecuencia por radio. Y como este está elevado al cuadrado, lo vamos a elevar al cuadrado, quedándonos la siguiente ecuación. Que h es igual a gravedad por radio al cuadrado partido 4pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado por el radio al cuadrado. Si ustedes observan, se puede cancelar el radio al cuadrado con el radio al cuadrado, quedándonos como resultado la siguiente ecuación. Gravedad 4pi al cuadrado, frecuencia al cuadrado. Podemos establecer otra ecuación para encontrar la altura. Sin embargo, también podemos despejar aquí la frecuencia. Y la frecuencia, si esta frecuencia la pasamos al otro lado, nos quedaría gravedad partido 4pi al cuadrado dividido h. Y quitando en este caso el cuadrado, sacaríamos raíz cuadrada de esta expresión. Si ustedes observan, el único que tiene raíz cuadrada es este, entonces podemos despejarlo, dejándolo 1 partido 2pi, porque la raíz cuadrada de 4pi al cuadrado es 2pi, de la raíz cuadrada de la gravedad partido la altura. Y esta sería otra ecuación, pero esta sería para encontrar
la frecuencia. Con esto pues ya nos podemos animar a adentrar a resolver los problemas que nos propone el, el libro. Entonces el primer problema que nos propone es el 10.4, que es acerca de péndulo cónico. Apuntemos los datos que tenemos. Los datos que nos dicen es que un péndulo cónico oscila describiendo un círculo horizontal de radio 30 centímetros. Si convertimos esto a metros es 0.3 metros. ¿Qué ángulo? O sea, de la pregunta es qué ángulo se forma de un péndulo con respecto a la vertical cuando la rapidez es de 12 metros sobre segundos. Otro dato que podemos tomar como fijo sería la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, hemos hablado para encontrar el ángulo, entonces pues, tenemos dos ecuaciones para encontrar el ángulo, que sería esta y esta. Sin embargo, a nosotros no nos están dando altura, nos están dando velocidad y radio, por lo tanto vamos a tomar esta ecuación, donde dice que tangente del ángulo es igual a velocidad al cuadrado partido gravedad por radio. Si nosotros quitamos el tangente, pasaría al otro lado a ser tangente inverso de, de la ecuación que tenemos anteriormente escrito de la velocidad al cuadrado partido gravedad por radio. Y sustituyendo datos, pues nos quedaría que la velocidad es 12 metros sobre segundos elevados al cuadrado, partido la gravedad, que es 9.81 metros, 9.8. Este libro pues solo trabaja con 9.8. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el radio, que es 0.3 metros. Metro por metro me da metro al cuadrado, segundos al cuadrado. Y aquí arriba tenemos metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Se cancelan todas las dimensionales. Metemos los datos, ingresamos los datos en nuestra calculadora. Y vamos a observar cuánto es que nos queda. Nos quedaría 88.8 grados. Que eso sería el ángulo que se forma con los datos que se dijeron anteriormente. Muy bien, vamos a continuar con otro problema, que sería el 10.26. Este está aquí arribita. Entonces aquí nos dice, nos está dando unas condiciones, pero dice la figura 10.16. Entonces vamos a tomarla como referencia. Vamos a ver cuál es la 10.16. Vamos a ver. Aquí está. Entonces vamos a copiarla para tenerla como referencia a lo que nos están pidiendo. Entonces, si podemos observar, bueno, primero apuntemos los datos que nos describe el problema. Dice, si la longitud de la figura 10.6 es de 60 centímetros, obviamente en metros es 0.6 metros. ¿Qué velocidad se requiere? Ahora la velocidad es la incógnita. Para que los contrapesos se muevan formando un ángulo de 30 grados. Otra cosa que más que tenemos que tener presente es la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo que podemos observar, nuevamente podemos utilizar esta ecuación. Entonces vamos a tomar que tangente del ángulo es igual a velocidad al cuadrado partido gravedad por radio. Lo que nos están pidiendo es la velocidad. Vamos a tener que despejarla. Entonces la gravedad por el radio pasarían al otro lado a multiplicar con el tangente. Y el cuadrado pues sería una raíz cuadrada. Y esa sería para encontrar la velocidad. Hagamos la sustitución de datos. Que en este caso pues la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el radio, que es 0.6, perdón. Y
el ángulo que sería 30 grados. Si usted sustituye esto en su calculadora, solo vamos a poner metros aquí que no lo había puesto. Si usted sustituye esto en su calculadora, nos va a quedar como resultado perdón, aquí algo que había puesto era 0.6, pero es radio, no es la longitud. Entonces, algo que necesitamos es encontrar el radio. Entonces, vamos a hacer una razón trigonométrica para encontrar el radio en este caso. El radio sería igual, perdón, el seno del ángulo para utilizar una razón trigonométrica, que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa, que sería la longitud. Despejando esto, pues nos quedaría que el radio es igual a la longitud por el seno del ángulo. Y en este caso la longitud es, efectivamente, este sí es de 0.6 y el ángulo que sería de 30 grados. Entonces, a la hora de sustituir esto en nuestra calculadora, nos quedaría 0.6 por seno de 30, que es 0.3. Ese sería nuestro resultado. 0.3 sería lo que tendríamos que poner aquí. Disculpen la equivocación, no me había percatado que aquí era, que aquí lo que nos estaban dando era longitud, yo puse como que era radio. A la hora de sustituir esto en la calculadora, nos queda como resultado 1.30 metros sobre segundos. Nos queda metros sobre segundos por lo siguiente: metro por metro es metro al cuadrado sobre segundos al cuadrado. La raíz cuadrada de eso nos queda 1.30 metros sobre segundos. Muy bien, podemos pasar a hacer la 10.28. Yo lo que estoy observando nuevamente es de que nos piden otra vez la misma figura. Entonces, solamente la vamos a copiar. Muy bien. Miremos los datos que nos piden acá, o que nos dan acá. Primero, dice que la longitud está dada en pies. Nosotros a la hora de observar eso ya sabemos de que es un sistema estadounidense. Entonces 12 pies es equivalente a a pulgadas. 6 pulgadas. 12 pulgadas es igual a un pie. A la hora de dividir esto, pues obviamente es 0.5 pies. Cancelamos pulgadas con pulgadas y nos queda la respuesta en pies. Otra cosita más que nos están dando es que el peso de los contrapesos es de 1.5 libras. En las ecuaciones que nosotros hemos tenido, pues por lo general se nos pide masas, entonces trabajémoslo con masa. Masa es igual a peso partido gravedad, y el peso es 1.5 libras, y la gravedad del sistema estadounidense es 32 pies sobre segundos al cuadrado, quedándonos como resultado 1.5 dividido 32, 0.0468. Esto sería un slug, ¿verdad? Que representa la masa. Muy bien. Otra cosa que podemos observar aquí es de que si hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre,
nosotros tendríamos el siguiente esquema. Aquí tendríamos eh, la t por el coseno del ángulo y aquí tendríamos la t por el seno del ángulo. Por lo tanto, aquí tendríamos la gravedad. Haciendo un análisis de esta ecuación, pues podemos observar una razón trigonométrica, que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería radio, partido la longitud, o sea, la hipotenusa, que sería la longitud. Y no tengo el dato exacto del radio, pero sí tengo el dato de la longitud, que la longitud nos están diciendo que es 0.5 pies. Por lo tanto, eh, t por el seno del ángulo es igual a 4 pi al cuadrado, frecuencia al cuadrado, por masa por el radio. Sin embargo, nosotros acabamos de decir que el seno del ángulo es esta escritura, que sería radio partido 0.5 pies. Si yo pasaría este radio al otro lado, pasaría a dividir y se cancelarían. Por lo tanto, podemos cancelar estos dos radios desde el inicio, quedándonos la siguiente ecuación, o despejando el t, que sería 0.5 pies por 4 pi al cuadrado. Y vamos a ver, nos están dando la frecuencia también, que la frecuencia es 100 revoluciones por minuto. A la hora de convertirlo, pues es 1.67 revoluciones sobre segundo. Entonces podemos sustituirla de una vez ese dato acá, donde tenemos que la frecuencia es 1.67 revoluciones sobre segundo y que la masa es 0.0468. Vamos a hacerlo un poquito más para acá. Entonces, que es 0.0468. A la hora de multiplicar esta ecuación, nos queda lo siguiente, que la tensión de estos objetos que se están cargando aquí la frecuencia está elevada al cuadrado, hay que elevarlo al cuadrado, por 0.0468, y nos queda como resultado que la tensión es de 2.75. En este caso, pues, ¿cómo se mide la tensión? Igual que el peso, que sería libras, por ser sistema estadounidense. Ahora, a nosotros lo que nos están preguntando es, ¿cuál es la tensión de cada brazo? La tensión es de 2.75 a la hora de sostener estos pesos. Lo siguiente que nos preguntan es, ¿cuál es el ángulo? Entonces, nos vamos a abrir otra página más, y pues algo que nosotros podemos utilizar acá es una igualdad que tenemos acá, que sería que la tensión por el coseno del ángulo es igual a masa por gravedad. Y pues haciendo la sustitución, o el despeje, perdón, tenemos que la tensión pasaría al otro lado a dividir. Y sustituimos datos, que en este caso sería 0.0468. Aproximado era 9, realmente. Es log
y la gravedad, que es 32 por ser sistema estadounidense, dividido algo que acabamos de encontrar, que es 2. Perdón, yo puse mal estos datos, era 57. 2.57 libras. Pues metemos estos datos en nuestra calculadora, pero nosotros queremos encontrar solo el ángulo. Entonces sería coseno inverso de todo esto, que sería 0.0469 slug, y multiplicado por 32 pies sobre segundos al cuadrado, dividido 2.57 libras. Entonces vamos a meter estos datos en la calculadora y nos queda como resultado, permítanme un momentito, 0.0469 por 32 dividido 2.57. 0.0469 por 32 dividido 2. Que a mí me quedó que es vamos a ver, coseno de 54.3 aproximadamente. Ese sería nuestro ángulo. Ahora, según lo que nos están pidiendo en lo otro, es cuál es la distancia h. Bueno, aquí podemos utilizar razones trigonométricas, y pues podemos utilizar coseno, que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, que sería h, partido la hipotenusa, que sería la longitud. Entonces, la longitud pasaría a multiplicar, y aquí nos quedaría prácticamente la ecuación para encontrar la altura. Entonces, la longitud, pues nosotros tenemos de que es de 0.5 pies, y el ángulo que lo acabamos de encontrar, que sería el coseno de 54.3. Vamos a meterlo en la calculadora, que sería coseno de 54.3 multiplicado por 0.5. Y esto nos queda como resultado que la altura es de 0.29 pies, porque aquí tenemos pies. Muy bien, ese sería el 10.28. Estaba más largo que los anteriores. Vamos a pasar a ¿cómo se llama? Al 30. Y nos dice cuál es la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de revolución del columpio de la figura 10.17? Bueno, ya cambiamos por lo menos de figura. Ahora lo que nos están pidiendo es esto. Entonces, dice miremos los datos que tenemos. Dice, ¿cuál sería la frecuencia de revolución del columpio de la figura 10.17 si el ángulo es de 25 grados? Muy bien. Sería bueno que le diéramos una leidita al ejercicio anterior para ver qué es lo que nos dice.
Dice, considere que la silla voladora de 10.17 tiene una longitud de 10 metros. Bueno, entonces aquí tenemos la longitud también, que es de 10 metros. ¿Qué otro dato nos está proporcionando? Pues dice eh, que tenemos una distancia A que es de 3 metros. Que A es de 3 metros. ¿Cuál tendrá que ser la velocidad tangencial de la silla? Bueno, esos serían los datos que nosotros tenemos. Entonces, algo que nosotros podemos hacer es, primero, pues, nos están dando que A es 3 metros. Y pues, utilizando una ecuación, pues podemos determinar que el radio, pues, sería, en este caso, lo que tenemos en A, más lo que tendríamos en B. Que en este caso, pues, sería estos datos que nosotros tenemos. Muy bien. Podemos hacer una razón trigonométrica que dice que el seno del ángulo es igual. Si ustedes pueden observar aquí, pues el radio pues ya no sería o tendría una variación por lo mismo que tenemos acá. Entonces en lugar de llamarle radio a esto, llamémoslo B, que sería prácticamente B partido la longitud. Entonces podemos despejar B para encontrar cuál es el valor de B. Entonces L pues nos está diciendo que son 10 metros. Entonces vamos a sustituir 10 metros por el seno de 25 grados para encontrar cuánto sería el valor de B. Vamos a meter estos datos en nuestra calculadora. Nos quedaría que 10 multiplicado por el seno de 25 es equivalente a el seno de 25 es igual a 4.23 aproximadamente. Sin embargo, pues hay algo que nosotros tenemos presente acá que el radio total va a ser prácticamente A más B. Entonces, ¿cuánto tendríamos en A? A es 3 y B 3 metros y B es 4.23 metros. A la hora de sumar esto, pues nos quedaría 7.23 metros, que este sería nuestro radio. Ahora, lo que nos están preguntando es ¿cuál es la frecuencia de revolución? Nosotros habíamos despejado algo para poder encontrar la frecuencia de revolución. Y son datos que tenemos anteriormente, los que podemos utilizar. Recordemos de que la velocidad es igual a 2pi por frecuencia, por el radio. Y de aquí mismo podemos despejar la frecuencia. Entonces tendríamos que la frecuencia es igual a 2pi por el radio. Esta sería nuestra frecuencia. Sin embargo, hay algo que nosotros no tenemos y es la velocidad. Entonces, primero vamos a enfocarnos a encontrar cuál es esa velocidad. Necesariamente no tenemos que utilizar esta ecuación para encontrar la velocidad. Podemos utilizar la de tangente, que es tangente del ángulo es igual a velocidad al cuadrado partido radio por gravedad. Y podemos despejar en este caso que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de radio por la gravedad por el tangente del ángulo. Entonces nos va a quedar que el radio que dijimos anteriormente es de 7.23 metros por la gravedad que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y el ángulo que sería de 25. Sustituyendo estos datos en nuestra calculadora nos quedaría lo siguiente: 7.23 por 9.8 por el tangente de 25 nos queda como resultado en la raíz cuadrada de esto 5.75 aproximadamente
metros sobre segundo. Recuerden que metros por metro nos da metro al cuadrado, segundos al cuadrado, y la raíz cuadrada de eso nos da metros sobre segundos. Podemos sustituir entonces la ecuación acá, que sería 5.75 metros sobre segundos. Y que el radio, pues acabamos de nuevamente decirlo, que es de 7.23 metros. Y vamos a hacer la división, que sería 5.75 dividido 2 pi por 7.23. Esto nos queda como resultado 0.13 revoluciones sobre segundos. Prácticamente pues este sería nuestro ejercicio 10.30. Vamos a pasar al 10.32, que ya sería movimiento en círculo vertical. Muy bien, y antes de esto pues sería bueno que habláramos acerca del movimiento en un círculo vertical. Cuando, si nosotros pensamos en una masa que está atada a un extremo de una cuerda y está girando en un círculo, eh, de esta manera, entonces tenemos la cuerda que está aquí y está girando, formando un círculo, y podemos indicar en este caso pues que esto pues se va a estar moviendo en toda la trayectoria del círculo. Por ejemplo, podemos ver un movimiento hacia acá, podemos ver un movimiento, eh, vamos a mover esto para que nos quede cabal de un movimiento vertical y tenerlo. Bueno, mejor vamos a borrarlo para ponerlo, que nos quede vertical, porque la idea es que se mueva en forma vertical según lo que nosotros tenemos acá. Bueno, entonces tenemos que una pelota se mueve de esta manera. Nosotros pongamos que el movimiento va hacia este lado, por lo tanto cuando está aquí el movimiento va a ir para acá, y todo esto pues se va a estar moviendo eh, de una manera que se describe en un círculo. Entonces eh, podemos tener de la siguiente manera, que aquí si nosotros hacemos un análisis vectorial, aquí nosotros vamos a tener hacia abajo la masa por gravedad, y esta va a ser la velocidad 1. Cuando nosotros nos venimos hacia esta posición, pues aquí vamos a tener la tensión de la cuerda, y la tensión de la cuerda va a estar también aquí, y la masa y el peso que va a estar dirigido hacia abajo. Aquí nosotros tenemos el radio y el objeto pues que se sigue moviendo de esta manera. Entonces nosotros podemos ver acerca de que la resultante de estas fuerzas va a ser la fuerza centrípeta. Por lo tanto, la tensión 1 más la masa por gravedad, que en este caso los dos van hacia la misma trayectoria, va a ser igual a nuestra fuerza centrípeta, que va a ser masa por velocidad 1 al cuadrado partido el radio. Y si nosotros lo miramos de esta manera, la tensión menos el peso, porque van hacia direcciones contrarias, va a ser igual a la masa por la velocidad 2 partido radio. Estas serían las ecuaciones que nosotros utilizaríamos en, en, estos, en estos ejemplos. Entonces nos vamos a pasar directamente a hacer los ejemplos del 10.32. Entonces acá nos dice
Entonces leamos el problema que nos dice. Dice, una piedra de 1.2 kilogramos está atado al extremo de una cuerda de 90 centímetros de longitud. Entonces lo primero que podemos hacer nosotros es ver cómo utilizar estos datos. Tenemos la masa, que es 1.2 kilogramos. Está atado al extremo de una cuerda de 90 centímetros de longitud. En este caso, ¿qué sería esto? Esto sería prácticamente nuestro radio. A la hora de dar vuelta, pues se vuelve nuestro radio, que sería de 90 centímetros. De una vez en metros sería 9.9 metros. Y pues dice, a continuación la piedra se hace girar con una rapidez constante, describiendo eh, un círculo vertical. ¿Cuál es la velocidad crítica que la cuerda debe alcanzar en la parte superior de la trayectoria para no perder su tensión? Obviamente, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que para que la cuerda siga girando verticalmente, pues tenemos que tener una velocidad de tal manera que no descienda ese punto. Y pues aquí vamos a tener que pensar en este caso de la anterior ecuación que acabamos de hablar, que vamos a llamar a esto velocidad 1, que va hacia este lado. Aquí tendríamos hacia esta dirección, hacia el centro va nuestra masa por gravedad y nuestra tensión 1. Por lo tanto, tensión 1 más masa por gravedad es igual a, a la fuerza centrípeta, que sería masa por velocidad al cuadrado partido radio. Podemos asumir que en este caso la tensión inicial es cero, porque es al inicio, y nos quedaría la siguiente ecuación. Podemos también cancelar las masas y nos queda que la gravedad es igual a la velocidad al cuadrado partido radio. Recordemos que nos está hablando de cuál es la velocidad crítica. Entonces vamos a despejar la velocidad, que sería la raíz cuadrada de estas dos, de estos dos componentes, que sería la gravedad y el radio, que nos quedaría 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el radio, que es 0.9 metros. Vamos a introducir estos datos a la calculadora. 9.8 por 0.9, la raíz cuadrada de esto nos da como resultado 2.97 aproximadamente. Ahora miremos las dimensionales. Metro por metro nos da metro al cuadrado, segundos al cuadrado, y la raíz cuadrada de esto nos da metros sobre segundos. Esto no habría mucho que hacer, solamente sería de los análisis de esto. Entonces preferiría pasar al siguiente tema, que sería gravitación, que aquí sí hay mucha tela que cortar. Entonces nosotros nos movemos o tenemos algo que nos ayuda a establecer una estabilidad, y esto es lo que nosotros llamamos gravitación. Si ustedes se dan cuenta, pues una vez uno de mis hijos me preguntó cómo era posible de que los planetas dieran vuelta y no se chocaran. Entonces prácticamente pues fue un poquito de felicidad para mí el poder tomar el tiempo para explicarle acerca de que todo esto está a una distancia exacta para que no ocurra estos choques. Y es ahí donde nosotros podemos hablar acerca de la fuerza universal llamada gravitación, la ley de gravitación universal, la cual nos dice que toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. O sea, prácticamente la definición de lo que estamos hablando es esto, miren. Que va a ser, como dice aquí, que va a atraerse, que va a ser el producto de las dos masas dividido el radio al cuadrado. Entonces vamos a tener algo que se le conoce como constante gravitacional. Y la constante gravitacional
está definida con 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro al cuadrado partido kilogramo al cuadrado. Ese es en sistema internacional. Ahora si nosotros lo queremos ver en sistema inglés sería 3.44 por 10 a la menos 8 libras, perdón, pi al cuadrado partido slug al cuadrado. Este sería en sistema estadounidense. Entonces, ya teniendo estos datos, pues nosotros podemos generar un montón de ecuaciones para poder resolver esto. Vámonos a resolver las ecuaciones un poquito más complicadas. Entonces nos dice ¿qué distancia debe de haber entre el peso de 2 toneladas y un peso de 3 toneladas si su fuerza de atracción mutua es igual a 0.0004 libras? Entonces, miremos en este caso, pues nosotros necesitaríamos la ecuación mencionada, que sería la siguiente. Ahora, nosotros vamos a apuntar los datos que nos están dando. El primer dato que nos dieron es que el primer peso es de 2 toneladas. Masa 1 sería 2 toneladas. Y la masa 2 que sería de 3, vamos a ver, de 3 toneladas. Perdón, peso, no es masa. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es convertir esto para poder encontrar eh, la masa de los objetos. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir esto a libras. Entonces 2 toneladas. Entonces nosotros sabemos de que una tonelada es equivalente a 2000 libras. Entonces eliminamos tonelada con tonelada y nos va a quedar ya el, la masa, en este caso en ¿cómo se llama? En libras. Entonces sería 4000 libras. Muy bien, ahora si nosotros nos enfocamos en la otra, vamos a ponerlo como masa porque de todos modos a la hora de trabajarlo ya se cancelarían a la hora de trabajarlos en este caso. La masa 2 que sería 3 toneladas, la convertimos. Una tonelada es equivalente a 2000 libras, quedándonos como resultado cancelamos tonelada con tonelada y 3 por 2000 nos va a quedar como resultado 6000 libras. Perdón, no sé por qué estoy confundiendo estos datos, pero esto sigue siendo, a la hora que nosotros tenemos toneladas, estos son pesos, y a la hora de convertirlos, pues siguen siendo pesos. Ahora lo que nos correspondería es encontrar las medidas en masas. Masa que es igual es al peso partido gravedad, pero en este caso sería el peso 1, que el peso 1 es 4000 libras, dividido la gravedad que sería 32 pies sobre segundos al cuadrado. Vamos a operar esto, que sería 4000 dividido 32, y esto nos quedaría como resultado 125 slug. La masa 2, que sería el peso 2 partido gravedad, esto sería igual a 6000 libras,
dividido 32 pies sobre segundos. Lo cual nos quedaría como resultado 187.5 slug. Y podemos utilizar la ecuación para encontrar lo que nos está pidiendo aquí, que dice la distancia. En este caso la distancia va a ser el radio, que eso es lo que nos preguntaría. Entonces vamos a despejar. Recordemos que la fuerza gravitacional es igual a la constante gravitacional masa 1 por masa 2 partido la distancia al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros queremos despejar el radio, va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante gravitacional de la masa 1 por la masa 2 partido la fuerza. Y en este caso, pues como estamos trabajando como sistema internacional, o sistema estadounidense, perdón, vamos a utilizar la constante gravitacional del sistema estadounidense, que es 3.44 por 10 a la menos 8 libras. Y aquí, si ustedes observan, es pies al cuadrado partido segundos al cuadrado, slug al cuadrado. Y esto va a estar multiplicado por 125 slug y por, vamos a hacer esto un poco más pequeño para que nos quepa el 125 slug y por 187.5 slug. Otro dato que nos están dando para sustituir es la fuerza. Y según lo que nosotros tenemos aquí es de que la fuerza es de 0.0004 libras. Entonces lo vamos a sustituir aquí, que es 0.000, son 3, 0.4 libras. Vamos a meter estos datos a nuestra calculadora y sería 3.44 por 10 a la menos 8 por 125 por 187.5 dividido 0.0004 y la raíz cuadrada de esta expresión nos da como resultado 1.42 pies. ¿Por qué pies? Pues aquí slug por slug nos da slug al cuadrado, se cancelarían con estos. Libra con libra se cancelaría, lo vamos a hacer aquí. Slug al cuadrado se cancela con slug, la libra con la libra, y la raíz cuadrada de pies al cuadrado nos da pies. Así de sencillo. Muy bien, pasamos a hacer la siguiente, que sería la 40. Ahí. Aquí está. Muy bien. Entonces aquí nos dice la siguiente ecuación. Una masa, apuntemos los datos. Una masa de 3 kilogramos está colocada a 10 centímetros de una mesa. Nos están dando la distancia, que son 10 centímetros. En este caso sería 0.1 metros. Una masa de 6 kilogramos. ¿Cuál es la fuerza gravitacional resultante sobre una masa de 2 kilogramos? Colocada en un punto en medio de la recta de las dos primeras. Entonces llamemos esto masa 1, masa 2 y masa 3. Lo que nos están diciendo aquí es de que pues prácticamente vamos a poner, coloquemos las masas como círculos.
tenemos la masa 1, la masa 2 y en medio vamos a colocar una masa 3 de estas dos. Entonces lo que nos piden es la fuerza gravitacional que se tiene entre estas. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la fuerza que hay entre todas. Entonces primero encontremos la fuerza gravitacional que hay entre la masa 1 y la masa 2. Entonces sería, como todo está dado en kilogramos y en metros, entonces va a ser la constante gravitacional, va a estar dada en metros. 1 y 3 sería, perdón. 1 y 3 por la masa 3 partido radio al cuadrado. Entonces, primero pues, obviamente si nosotros posicionamos, dijimos que anteriormente este estaba a 0.1 de distancia entre estos. Entonces si la colocamos en medio, entonces en medio va a tener una distancia esto de 0.05 metros. E igual acá que va a ser 0.05 metros. Esa sería la distancia. Vamos a encontrar primero la fuerza gravitacional que hay entre estas dos. Entonces, sustituyendo datos, quedaría que la constante gravitacional es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro al cuadrado partido kilogramo al cuadrado. Y sustituyendo aquí la masa 1, pues la masa 1 son 3 kilogramos y la masa 3 que serían 2 kilogramos. Todo esto dividido dentro de 0.05 metros y esto está elevado al cuadrado por radio al cuadrado. Entonces ya saben lo que dijimos anteriormente, kilogramo por kilogramo nos da kilogramo al cuadrado y este se cancelaría con este. Y metro elevado al cuadrado se cancelaría con este, ¿verdad? Entonces, a la hora el resultado nos va a quedar en Newton. Entonces miremos cuánto nos quedarían en la calculadora a la hora de ingresar datos. 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por 3 por 2 y esto dividido por 0.05 elevado al cuadrado nos da como resultado 1.67 por 10 a la menos 7 newtons. Ahora si nosotros nos damos cuenta, pues por la dirección la vamos a poner negativa, ya que estas son las partes negativas, y a esta le pondríamos positivo por saber de que en este caso la fuerza de atracción que hay de aquí es de diferente dirección a la que tenemos de aquí para acá. Entonces vamos a encontrar ahora la fuerza que hay entre el 2 y entre el 3. Entonces tenemos la constante gravitacional 2 y 3 partido radio al cuadrado. Entonces la constante gravitacional sería 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro al cuadrado partido kilogramo al cuadrado. Y el primer es 6 kilogramos, la masa 2, y la otra es 2 kilogramos. Todo esto dividido entre la distancia que va a ser de 0.05 metros. Nuevamente las dimensionales, kilogramo por kilogramo al cuadrado, se puede cancelar con este. Y aquí tenemos metro al cuadrado, con metro al cuadrado se cancelaría, quedándonos como resultado newtons. Ingresamos estos datos a la calculadora, 6.67 por 10 a la menos 11 por 6 por 2 dividido 0.05 al cuadrado y nos queda que el resultado es 3.20 por 10 a la 7 a la menos 7. Como les vuelvo a repetir, en este caso de acá para acá es positivo y de acá para acá es negativo por ser diferentes direcciones. Entonces la fuerza resultante va a ser la suma de los dos, de 1
con 3 y de 2 con 3. Entonces tenemos que el anterior es menos 1.67 por 10 a la menos 7 newtons, más este que nos quedó 3.20 por 10 a la menos 7 newtons. Y haciendo esta suma, pues nos queda como resultado 1.60 por 10 a la menos 7 newtons. Y esa sería prácticamente lo de la gravitación. Vamos a pasar a las leyes de Kepler. Entonces son tres leyes la de Kepler. La primera es, nos dice que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas. Elípticas con el Sol en uno de los focos. Eh, a esta ley se le conoce como ley de órbitas. Bueno, esta ley pues precisamente eh, fue estudiada por Kepler. Sin embargo, hubo una científica anteriormente que estuvo tratando de explicar esto, y esta es Hipatia. Hay una película muy buena que tal vez sería bueno que ustedes la vieran como parte de su formación, que se llama Ágora. Habla acerca de estas leyes de Kepler. Pues al inicio, pues, ¿cómo se llama? Todo fue descrito a través de cómo se regía el universo. Todos tenían curiosidad acerca de cómo se regía el universo. Y si ustedes se dan cuenta, pues desde un inicio, pues nosotros podemos observar el cielo y poder tener nuestro campo de imaginación en muchas cosas. Pues Ptolomeo fue el primero que empezó a estudiar acerca de todo esto, y él había concluido de que la Tierra era el centro del universo y que todo se movía alrededor de la Tierra en una forma circular. Sin embargo, pues con el pasar del tiempo, pues hubieron bastantes científicos que contribuyeron a esto. Por ejemplo, tenemos a Nicolás Copérnico, el navegante. Él fue también astrónomo. Él hablaba acerca de que precisamente, eh, ¿cómo se llama? La Tierra no podía ser el centro del universo, sino que la Tierra se movía alrededor de- del Sol en una forma circular. Y fue hasta Kepler que Kepler dijo que no era posible de que la Tierra se movía en forma circular, sino que se moviera en formas elípticas, dándonos a conocer de que había un momento en que la Tierra se iba a acercar al Sol y otro momento donde iba a estar más lejano, describiendo estos movimientos. En este caso, pues el Sol estaría ubicado en uno de los focos. Vamos a ponerlo para que, en este caso, pues el Sol lo tendríamos acá. Y pues de que en este caso, pues el planeta pues iba a estar moviéndose en forma elíptica. Estas son las leyes
¿cómo se llama? De Kepler, donde se puede determinar que, bueno, aquí vamos a tener algunos conceptos bastante importantes. Primero, el primer concepto que vamos a tener importante, vamos a hacer nuestro diagrama acá, es que el Sol va a estar posicionado en un foco. Obviamente por aquí tendría que estar el otro foco, pero el Sol va a estar posicionado en uno de los focos. Y vamos a poner ms, que sería la masa del Sol, no es masa salvatrucha. Y aquí tendríamos la masa del planeta, que esta se va a estar moviendo en forma elíptica. Entonces nosotros vamos a tener acá a un componente. Desde este punto a este punto, vamos a poner aquí a este semieje, que va a ser nuestro semieje mayor, le vamos a llamar A, que va a ser eje, semieje mayor, que va a ser el A, y también vamos a tener un semieje menor, que va a ser B. Entonces, la primera ley de Kepler establece que todos los planetas se mueven en formas elípticas, estando en uno de sus focos el Sol. Y pues como les acabo de señalar, pues aquí estaría los semiejes que tendríamos donde se está moviendo el planeta Tierra. Ahora, también a esta distancia focal se le va a llamar C, que este va a ser C, es la distancia focal. Ahora, la segunda ley de Kepler. A esta ley se le llama ley de áreas. ¿Y qué nos decía Kepler en esta ley? Decía, una línea que conecte, lo vamos a escribir, una línea que conecte un planeta con el Sol abarca áreas iguales abarca áreas iguales. Entonces, en este caso, pues sería bueno nuevamente tomar el ejemplo que usamos acá. Vamos a dibujar nuestra elipse. Solo vamos a quitarle el fondo. Aquí vamos a tener a nuestro Sol en uno de los focos. Entonces, supongamos que aquí tenemos estas leyes se hablan de cualquier planeta, no es necesariamente de nuestro planeta, que es el planeta Tierra. Entonces nos dice que prácticamente el área que se está barriendo en estos lados, que se tarda en mover en esta distancia, va a ser igual a la que se mueva en este lado. Entonces el área 1 y este sería el área 2. Entonces el tiempo que duró aquí va a ser, en este caso tendrían que ser lo mismo, en la misma área. Entonces si el tiempo 1 es igual, entonces el área 1 es igual al tiempo 2, um, entonces el área 1 va a ser igual al área 2. Esa sería la segunda eh, ley de Kepler, que sería la ley de áreas. Y la tercera ley de Kepler, a este se le conoce como ley de periodos.
nos dice que el cuadrado, bueno, esto prácticamente lo podemos escribir en una ecuación que dice que el cuadrado del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol. A esta ley también se le conoce como ley de periodos. Entonces, prácticamente nos dan la ecuación para sustituirla en cualquier dato. Ya con esto, pues podemos utilizar para hacer la sustitución en todos los problemas que se nos puedan presentar. En este caso voy a agarrar el 44. Y nos dice la ecuación: ¿qué órbita debe tener un satélite para que describa la órbita circular de 800 kilómetros de la superficie de la Tierra? Muy bien, entonces algo que nosotros tenemos que tener presente es lo siguiente. Vamos a poner un, un dibujo del Sol, de la Tierra en este caso. Los satélites pues son objetos que nosotros mandamos se ha mandado al universo, y estas se mueven de forma circular en la Tierra. En este caso, pues la fuerza gravitacional que se tiene, pues nos ayuda o permanece eh, constante ese movimiento. Entonces, vamos a dibujarlo. Ya quería ponerle la figura de la Tierra, pero el programa no quiere, se está tardando un poco. Entonces, imaginémonos de que aquí tenemos la Tierra. Vamos a quitar el fondo. Aquí tenemos la Tierra. Entonces nosotros sabemos de que ya pues no es tanto ay, ya por fin quiso agarrar. Pues ya no hay tanta área verde por la misma contaminación y daño que nosotros hemos proporcionado a nuestro planeta. Pues prácticamente estaba muriendo poco a poco. Entonces tomemos esta figura. Entonces, si nosotros mandamos un satélite, vamos a ver si consigo una figura de satélite para ponerlo acá. No, no lo tomo. Entonces, imaginémonos que mandamos un satélite a esta dirección. Y pues esta se mueve en forma circular alrededor de la Tierra. Vamos a describir su movimiento en forma circular. Ay, no, hombre. En forma circular. Entonces aquí nos dice que prácticamente, que dice que la órbita circular es de 8000 kilómetros, que es la que nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos que partir de dos cosas. Primero, hay un radio de la Tierra y más la distancia que nosotros tenemos de aquí, que serían 800 kilómetros. Entonces, el radio de la Tierra pues es una constante que va a ser igual a 6.38 por 10 a la 6 metros, y que en este caso pues a la hora de convertir esto en metros nos va a quedar 0.8 por 10 a la 6 metros. Nos quedaría un radio total de este satélite al centro, que sería el radio de la Tierra. Vamos a ponerlo con color blanco, tal vez se mira aquí. El radio de la Tierra con el radio, la distancia que tenemos acá, que sería la distancia desde fuera de la Tierra hacia donde está el satélite. Entonces la suma de esto nos va a quedar 7.18 por 10 a la 6 metros. Ahora, si a nosotros nos están diciendo que
¿cómo se llama? Que es la rapidez, pues nosotros podemos utilizar ecuaciones que ya hemos trabajado anteriormente. Por ejemplo, la fuerza centrípeta, que igualar la fuerza centrípeta con la fuerza gravitacional. Y en este caso, pues la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado partido radio al cuadrado, y la fuerza gravitacional, que va a ser la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 partido el radio al cuadrado. Podemos cancelar algunos datos acá. Por ejemplo, el dato del satélite se puede eliminar, ya que en este caso esta sería la masa 1. La podemos eliminar porque queda menospreciada ante el tamaño de la Tierra. Otra cosa que podemos cancelar es el radio con el cuadrado. Y nos quedaría la siguiente ecuación. Que la velocidad al cuadrado es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra partido el radio. Como lo que queremos encontrar es la velocidad, sería la raíz cuadrada de esto. La masa del terrestre partido el radio. Entonces, el radio total prácticamente. Entonces, la constante gravitacional pues es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado, multiplicado por la masa terrestre, que es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Todo esto dividido dentro del radio, que en este caso sería la suma de los dos, que sería 7.18 por 10 a la 6 metros. Vamos a introducir estos datos en la calculadora. 7 por 10 a la menos 11 por 5.98 por 10 a la 24 dividido 7.18 por 10 a la 6 y la raíz cuadrada de esto. ¿Qué nos queda como resultado? 7254. Miremos acá, kilogramos se cancela con kilogramo. Lo vamos a poner con otro color. Kilogramo se cancela, el cuadrado se cancela con kilogramo. Y el cuadrado de este se cancela con este. Y nos quedaría prácticamente newton metro partido kilogramo. Recordemos a qué es igual newton. Es kilogramo metro sobre segundos al cuadrado multiplicado por metro sobre kilogramo. ¿Qué podemos cancelar acá? Kilogramo con kilogramo. Y nos quedaría como resultado m al cuadrado partido segundos al cuadrado, que es esta expresión. Perdón, el dato que me quedó lo puse mal. Es 7450. Es 7450. Muy bien. Miremos el 7.46 y con esto concluimos la clase y la sesión de este tema. Ahora aquí nos dice, ¿cuál es la rapidez orbital cuya órbita se encuentra a 1200 kilómetros sobre la superficie de la Tierra? Nuevamente utilicemos la imagen de la Tierra, ya que la tenemos acá de una vez. ¿Cuál es la rapidez orbital de un satélite? Otra vez otro satélite nos piden que trabajemos. Solo que este satélite se encuentra a 1200 kilómetros fuera de él, fuera de la Tierra. Entonces, nuevamente tendríamos nuestro centro
acá en este punto, que este sería el radio terrestre. De acá para acá tenemos que sería la H, que sería 1200 kilómetros. Entonces podemos hacer nuevamente lo que hicimos en el anterior problema, que el radio total, o sea, la distancia que hay de aquí para acá, es el radio total. Vamos a ponerle para que no se confunda con el radio de la Tierra. Igual aquí pongámosle total para que no se confunda con el radio de la Tierra. Ahí estamos. Muy bien, entonces el radio total va a ser igual al radio de la Tierra más la altura. Y nos está diciendo que el radio de la Tierra es, vamos a ver, sería 6.38 por 10 a la 6 metros. Y la altura, que este sería de 1.2. Dejándolo todo en una misma dimensión, pongámoslo como 1.2 por 10 a la 6 metros. Haciendo la suma nos quedaría como resultado 7.58 por 10 a la 6 metros. Algo muy similar a lo que hicimos acá. Entonces, podemos utilizar directamente la velocidad, ya que en esto es la misma ecuación, que sería la constante gravitacional por la masa terrestre partido el radio total. Pongámosle aquí total para que lo diferenciemos con el terrestre. Haciendo sustitución de datos, pues tendríamos lo siguiente. 6.67 por 10 a la 11, a la menos 11. Newton metro al cuadrado partido kilogramo al cuadrado, multiplicado por la masa de la Tierra, que sería 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Todo esto dividido la distancia total, que es 7.58 por 10 a la 6 metros. Esto nos queda como resultado, según yo ya lo había resuelto y por eso de que había confundido con el anterior, 7.254 metros sobre segundos. Ahora, les quiero comentar de que en este caso, pues la masa terrestre, para dejarlo establecido aquí, la masa de la Tierra es también constante, la masa y el radio. El radio es 6.38 por 10 a la 6 metros. Y que en este caso la masa de la Tierra, que sería 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Muy bien, entonces trabajaríamos los últimos ejercicios. El anterior que nosotros trabajamos, nos habíamos quedado hasta la número 10.21. Entonces ahora vamos a trabajar de la 10.23. De la 10.23 a la... Bueno, vamos a ver 10.23 a la... Vamos a poner aquí 10.25 y 10.31. Vamos a poner para que no hagan todas. 10.33 y 10.39, 10.41, 10.45 y por último 10.47. Otra cosa más, no es algo obligatorio, no es parte de la zona, pero si ustedes quieren verla, pues es muy buena película. La película se llama Ágora. Entonces es muy buena.
nos miramos y feliz fin de semana. Y pues quiero comentarles de que estuve hablando con la decana y me está pidiendo que les haga, aparte de lo que estamos diciendo, una evaluación que ella los va a cuidar a ustedes. Entonces, eh, las evaluaciones, pues yo voy a hacerlo aparte, ella quiere ver cómo están ustedes y va a ser algo muy similar a la evaluación que vamos a hacer aquí. Entonces, feliz día y seguimos en contacto.